Buenos días, mis hermanos, mis amigos. Buenos días, mis queridos compañeros de la fe, familia, todos aquellos que me escuchan a través de las notas de audio de WhatsApp, a través de estas pequeñas enseñanzas que compartimos, estas reflexiones. Hoy quiero comenzar una serie breve, todos los días. Vamos a compartir un poquito y esta serie se titula La oración eficaz. Hoy vamos a comenzar con el primer punto acerca de cómo debe ser una oración verdaderamente eficaz, eficiente, que Dios escuche y que Dios responda. ¿Qué acontece? Muchas de nuestras oraciones no son eficaces, no son eficientes. Dios no las oye o simplemente no las responde porque simplemente no las hacemos conforme a lo que la Biblia nos aconseja de cómo deben ser las verdaderas oraciones. Escuche, tenemos personas que creen que hacen una oración y dicen, pero es que a mí Dios no me oye. En cambio, pareciera que a ti sí te oye. ¿Has alguna vez pensado eso o alguna vez has escuchado eso? Pastor, yo le voy a dejar que usted sea el que ore porque es que a mí como que Dios no me oye, pero usted sí lo oye. Bueno, ahí acontecen dos cosas. Primero es un mito porque Dios nos oye a todos. La cosa es que no es lo mismo que usted llegue directamente al trono de Dios con una oración que trae todos los requisitos que están en la palabra cumplidos y usted entra al trono de Dios, digámoslo así, con el protocolo correcto. Usted entra con las palabras clave al trono de Dios y su oración es más eficiente y es más eficaz a que usted simplemente repite una cantidad de palabras sin sentido, sin saber, o reza de alguna manera automática, o simplemente repite lo que otra persona dice. Eso no es una oración eficaz. La oración eficaz es la que tiene las palabras clave, las que cumple los requisitos clave que según la Biblia son los requisitos para que oremos de manera eficiente. Entonces, el primer requisito para tener una oración eficaz está en este libro de la Biblia, Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así: si permanecemos en su voluntad y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Vamos a hablar un poquito de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Qué puedo orar yo que sea la voluntad de Dios? ¿Se recuerdan el famoso Padre Nuestro que nuestro Señor Jesús oró diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Orar por la voluntad de Dios es dejar que Él haga sus planes en nuestra vida y no los nuestros. Orar por la voluntad de Dios es orar por las cosas que sabemos están correctas dentro de la voluntad de Dios, valga la redundancia. Por ejemplo, vamos a orar de la siguiente forma. Imagínense que yo hago esta oración. Señor Jesús, yo sé que estamos en tiempo de epidemia, de pandemia. Señor, mi Dios, a mí me gustaría que se muriera media humanidad para que la tierra quedara limpia de la gente mala y que el coronavirus ataque solo a la gente mala y no ataque a la gente buena. Esa es una oración que puede salir de un corazón uh, normal por hacer el bien, un corazón que quiere hacer el bien a la humanidad. Señor, que el coronavirus solo le dé a la gente mala y a la gente buena no. Imagínense esta oración. Quizás alguien ha hecho esta oración. Esta oración, le pregunto, ¿está conforme a la voluntad de Dios? Yo creo que no, porque la Biblia dice que Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo proceda a conocer a Dios, los buenos y los malos. Dios quiere que la gente mala se arrepienta de sus acciones y se vuelva a Dios. Y Dios quiere que la gente buena siga siendo buena y siga teniendo fe en Dios. Entonces, realmente hacer este tipo de oraciones no es correcto, no está dentro de la voluntad de Dios. La oración dentro de la voluntad de Dios tiene que respetar todos esos principios bíblicos como la vida por el prójimo, el amor, la paciencia. Una oración que no está dentro de la voluntad de Dios podría ser también la siguiente. Escuche, Señor, yo estoy aquí orando porque yo amo a esta persona, pero esta persona está casada. Yo te pido que mates a su esposa para que esa persona venga a estar conmigo. O yo pido que mates a ese esposo de esa mujer que a mí me gusta para que ella quede libre y se case conmigo.
Esa no es una oración dentro de la voluntad de Dios. La verdad es una oración bastante egoísta. Sin embargo, usted me preguntará, pastor, ¿y usted ha escuchado gente que ora así? Mire, sí, yo he escuchado mucha gente que ora así. Gente que cree que orar es lanzar un decreto, un conjuro, una brujería. Yo he escuchado mucha gente que ora de esta manera. Y créame, esa oración no es dentro de la voluntad de Dios. Entonces la Biblia, ¿qué nos dice? Paso número uno para que nuestra oración sea oída en los cielos y sea respondida es que oremos conforme a la voluntad de Dios, porque entonces Él nos oye y lo dice la palabra. Entonces el punto del día de hoy es que la oración que tú hagas sea conforme a la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los malos procedan al arrepentimiento, que la gente buena siga brillando con la luz de Cristo, que las cosas se hagan con amor al prójimo. Amados, ámense los unos a los otros. Esto es voluntad de Dios. Que si usted no sabe exactamente cuál es la voluntad de Dios a un respecto a un tema y está un poco confundido, usted puede orar de la siguiente manera. Señor, no sé cómo orar en este punto, porque no sé cuál es tu voluntad, pero te voy a decir lo siguiente, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero hacer este viaje, pero no puedo, así que se haga tu voluntad y no la mía. Yo quiero tomar esta decisión, pero no lo sé, no estoy seguro. Señor, pero que se haga tu voluntad. Cuando usted le pide a Dios, hágase tu voluntad, usted suelta la responsabilidad y el peso de la oración sobre la vida de Él y usted deja que Él obre en su vida. Si usted va a orar algo conforme, que sea conforme a la voluntad de Dios. Si usted no está seguro cuál es la voluntad de Dios, simplemente dígale, hágase tu voluntad y no la mía. Y así usted deja que Él obre libremente sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia. Entonces, primera oración que es eficaz y que Dios escucha es la oración que se hace conforme a su voluntad. ¿Qué tal si a partir de hoy, cuando oremos, nos cuidemos mejor de las palabras que decimos y cuando oremos, lo hagamos en su voluntad? Yo le garantizo que cuando usted ora en su voluntad y conforme a su voluntad, las oraciones llegan más alto, son escuchadas y Dios simplemente prepara su respuesta para nosotros. Es su voluntad que tú seas bendecido. Es su voluntad que tú lo conozcas a Él. Es su voluntad que tu familia esté sana. Es su voluntad que tú estés sano. Es su voluntad que tú no pases hambre. Es su voluntad que tú lo adores a Él. Es su voluntad que tú erradiques de tu vida todo lo negativo, todo el pecado. Es su voluntad que la humanidad sobreviva. Es su voluntad que esta pandemia termine. Es su voluntad. Todo eso que te acabo de decir es la voluntad de Dios. Entonces, ora conforme a su voluntad y verás cómo las oraciones tienen más resultado. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en una próxima reflexión respecto a la oración eficaz.